una vez más a Una Luz en la Oscuridad. En esta ocasión otra vez acompañándome mi querida amiga Anita. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación. Y si ustedes recuerdan bien, en el podcast pasado estuvimos hablando acerca de la depresión. Fue un tema bastante interesante y en esta ocasión queremos como seguir con la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca del duelo. ¿Cómo ves, Anita, el duelo? El duelo es un tema tan amplio, sí, que tiene tantas vertientes y ahorita vamos a tratar de abarcar sí, algunas de ellas, a lo mejor no a la profundidad que quisiéramos porque se necesita mucho tiempo, pero sí tocar. Y yo quiero empezar diciendo ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta emocional a una pérdida. Una respuesta emocional a una pérdida. Sí. Cuando perdemos algo, siempre tenemos una respuesta. ¿Cómo crees que pueden ser esas respuestas? Ay, pues bastante negativa, yo creo, ¿no? Pues nadie le gusta perder nada, ¿verdad? De hecho, yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, sin excepción, hemos sufrido pérdidas de diferentes maneras y diferentes formas, ¿verdad? Así es. Hay una psicóloga suizo-estadounidense, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajaba con enfermos terminales y entonces ella se empezó a dar cuenta de que había varias etapas que ellos manejaban dentro de su enfermedad terminal, del duelo. Y entonces ella hace una serie de estudios y se da cuenta de que hay 5 etapas. Claro que el duelo es algo... 5 etapas. 5 etapas. Así las mencionó, 5 etapas. Okay. Sí, las menciona como 5 etapas y ahorita se las voy a explicar un poquito, pero sí quisiera decir que no podemos encasillarnos en esas 5 etapas, porque todos vivimos el duelo de manera diferente. Cierto. Porque somos personas diferentes. Así es. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross dice que la primera etapa, y aparte quiero hacer la aclaración, no es que sea un patrón que se debe de seguir y que el duelo siga este patrón, sino que puedes entrar directo en una etapa o en otra, o no vivirlas y pasarlas. Exactamente, es que como tú dices, es que el duelo se vive de diferentes maneras. También tiene mucho que ver, yo creo que la cultura en donde estás viviendo, ¿verdad? Y tu personalidad. Y tu personalidad, todo eso, define cómo afrontas Sí, Elizabeth Kubler-Ross marca como una de las etapas, una de ellas, la negación, que es la primera que ella menciona. La primera etapa, la negación. La negación, porque normalmente, ¿qué hacemos? Cuando nos dan un diagnóstico difícil de una enfermedad crónica, decimos, no, es que no me puede estar pasando a mí. O cuando nos avisan de una muerte súbita, o cuando nos dicen, ya no quiero seguir contigo y me quiero divorciar. De hecho, lo primero que decimos precisamente es, no puede ser, no es cierto, no, o sea, el no está, pero sí, inmediatamente, exacto. Sí, porque es muy difícil aceptar que vamos a tener una pérdida, que va a haber o que hay. Y es que nadie está preparado para perder, estamos, ¿verdad? Entonces, o sea, todos nos preparamos incluso en la vida para ser ganadores, para ganar algo, pero no para perder. Sin embargo, las pérdidas están aquí. Todos los están días, implícitas, todo, exactamente, en la vida. Y nadie puede decir, yo no he perdido nada. No. Porque todos, si tú no has perdido algo, lo vas a perder. Sí, o sea, y no es un mal deseo, pero es una realidad, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ella habla de esta etapa, también habla de una etapa de ira. Cuando estamos bajo esa emoción y esa sensación de pérdida y negación, a lo mejor entramos en una etapa de enojo y de ira, sí. De enojo y de ira. Y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? O sea, el por qué. Es que no es justo. Y entonces empezamos a sacar todas nuestras cartas de lo maravilloso que somos, porque todos somos buenos, requete buenos.
¿verdad? Sí, es Entonces cierto. sacamos todo eso y decimos, ¿por qué yo? Y nos enojamos. Y nos enojamos con nosotros mismos. Es que debería de haber hecho más. ¿En qué me equivoqué? O nos enojamos con Dios y decimos, pero ¿por qué si yo he sido una buena hija, he sido una buena esposa, una buena madre? ¿Por qué yo no me Porque, merezco ¿sabes esto? qué? Aunque no quiera el ser humano, en ese momento de dolor, lo primero a veces que se hace es culpar a Dios. Es Sí, decirle que Él, si es Dios, tenía que estar en control de mi vida, de mis cosas, y por qué permitió esto. Entonces, hay mucha gente incluso que se enoja con Dios por mucho tiempo, por muchos años, o que puede estar enojada con Dios echándole la culpa de la pérdida que ha tenido. Ujú. ajá, porque no nos sentimos que merecemos sufrir, Exacto, no merecemos, no exacto, merecemos sufrir. exacto. Y Ay, pues el cielo no es aquí. no, exactamente. Y cabe mencionar y decir, bueno, estamos en la segunda etapa que estás mencionando ahorita. Mencionaste primero La la negación. negación, que primero decimos, no, no puede ser, no lo creo, pero... Y la segunda, que ese es el enojo y la ira, el por qué, Señor, por qué a mí, cómo es que, o sea, estamos en esas etapas, pero no todas las pérdidas, y no me vas a dejar mentir, tienen que ver con la muerte. También se considera pérdida un divorcio, Claro, es una pérdida, un negocio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de salud de también. amistades cuando Sí, cambias exacto. de una ciudad a otra o de un país a otro, empiezas una nueva etapa y dejas Ay, atrás muchas. Eso dejas también. familia, Dejas dejas familia. amigos, dejas el ambiente donde te desenvolviste. Es cierto, yo, por ejemplo, soy de Acapulco. Cuando venimos para acá, así radicalmente, nos transportamos a Aguascalientes y llega ese momento en que uno dice, quiero ir a mi lugar, ¿verdad? Quiero ir Añoro ir, a mi tierra. necesito ir a mi tierra, porque hay un apego adentro de mí que no ha salido, que necesito estar allá, ¿verdad? Entonces vemos la negación y vemos la ira. Y después de ahí que... Hay otra etapa que maneja Elizabeth, que es la negociación. ¿En Ah, qué consiste la negociación? La negociación es cuando muchas veces nosotros tratamos de negociar generalmente con Dios. sí. Entonces le decimos, es que yo te prometo que voy a hacer esto y que voy a cambiar y que voy a dejar de hacer tal o cual cosa si tú me sanas, si tú me regresas a mi hijo, si tú lo sacas de las drogas, si tú no me quitas a mi marido. Entonces tratamos de negociar. Sabes que ahorita que estás hablando de la negociación, pudiera venirse a mi mente, o más bien viene a mi mente un pasaje de la Biblia sobre David. Sobre David no puedo dejar de pensar de esta forma bíblicamente, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que David, cuando el Señor le dijo que su hijo iba a morir porque había sido producto de un pecado, Uh ¿verdad? -huh. De adulterio. Yo creo que él estaba viendo la negociación en el ayuno y en el encierro que tuvo con Dios, ¿verdad? Diciéndole, no, no te lo lleves, mira, y no sé qué palabras podía haberle dicho David, ¿verdad? Al Señor, pero ahí estaba la negociación y pues al final la negociación no resultó, Sí, el Señor se lo llevó. y muchas veces negociamos entre nosotros. Ajá. Porque podemos negociar con el esposo que nos dice, es que no te quiero, ya no quiero estar. En No, caso de un divorcio, ¿qué sí. necesitas? Yo Sí, puedo cambiar, ¿qué es lo que no te gusta? Y entonces empezamos a negociar, o con los hijos, sí, no te vayas, mira, aquí hay la carrera tal o tal, no vayas lejos. sí, sí. Y tratamos de negociar porque no queremos esa separación, no queremos Es esa que es pérdida, difícil, ¿verdad? es muy duro afrontarla, ¿verdad? Sí, y otra de las etapas que se mencionan es la depresión, cuando ya francamente entramos en depresión, que es una tristeza que va mucho más allá. Sí, porque todos en algún momento tenemos tristezas como tenemos alegrías, Sí, pero a veces nos quedamos en el estado de tristeza. Y entonces esa tristeza profunda de la que no mm, podemos salir tan fácilmente, podemos llamarle depresión. ¿Sí? Y la cierto. última etapa que maneja Kubler-Ross es la de la aceptación. Acepto
que hubo una pérdida, acepto que la persona que tanto amaba ya no está, acepto que a lo mejor voy a partir pronto porque tengo una enfermedad difícil. Y cuando entramos en esa etapa de aceptación, no solo cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno. Yo creo que esa es la etapa más importante a la que debemos de llegar lo más pronto posible, aunque es imposible, ahora sí, reanudando, ¿verdad? Llegar, pero es ahí yo creo que donde se activa la resiliencia, a lo mejor Sí, pero la capacidad de poder salir adelante y poder superar las pérdidas, el dolor, híjole, sí, tantas cosas, ahí pudiéramos entrar en muchas. pero podemos decirlo como muy fácil. Y especialmente nosotras Sí, como creyentes, sí, como personas que amamos al Señor y que creemos en una vida eterna amén. después de la muerte, pensamos que no nos es permitido vivir el duelo, vivir el dolor, Pero más sin vivir embargo, la pérdida. más sin embargo, no me vas a dejar mentir que el duelo es bíblico. Si tú miras cómo la cultura judía, los personajes incluso en la Biblia, cuando tenían una pérdida, el fallecimiento, alguna situación en la cual no podían salir o veían que no iban a poder salir, ¿cómo hacían el luto? Por eso te digo, también tiene que ver mucho el contexto cultural en donde estás viviendo, porque ellos se bañaban en En silicia, decían ceniza. ceniza, algunos se rapaban, otros totalmente, bueno, cada cultura maneja el duelo de una forma diferente, ¿verdad? Sí, y a veces se nos dice que tenemos que salir, ya basta, ya sabes dónde está, pero también Sí. debemos vivir nuestro duelo, Se vale, se vale. permitirnos sentir. Y debemos, más bien, por salud. Por salud. Salud. Debemos permitirnos sentir el dolor, vivir el momento. Wow, Incluso, ahorita que dijiste sobre sentir el dolor, se me viene a la mente la cita bíblica acerca de Jesucristo que dijo, varón de dolores experimentado en quebranto. Oye, experimentado, o sea, quiere decir una tras otra, una experiencia de dolor, una experiencia de quebranto en tu vida. De verdad que... Sí, y si nos vamos a la escritura, yo recuerdo, ahorita que hablabas de esto, recuerdo los salmos o las oraciones, esas imprecatorias, donde ante la pérdida de una seguridad, por ejemplo, David que decía, rómpele los dientes, mátalo. Exacto, estaba enojado, exacto, ¿verdad? Manifestaba su enojo. Sí, estaba enojado porque él había perdido su seguridad, su estatus, su casa, su familia, se tenía que andar escondiendo por aquí, por allá, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivirlo de manera sana. Vivamos el duelo. Sí, cuando tengamos que hacerlo, hay que vivirlo. Y si hay que atravesar todas las etapas, y si hay que estar en el enojo, pero hay que salir de ahí. No hay que quedarnos estacionadas en una. Hay que avanzar, y si viene la negociación, está bien. Y si viene la depresión, pero que venga la última etapa, ¿verdad? La de aceptación. La de aceptación, para poder estar sanas interiormente, porque muchas veces traemos el dolor cargando a cuestas y sí sobrevivimos, porque no podemos decir que vivimos una vida en libertad cuando estamos con amargura o estamos con dolor o estamos con resentimientos, y a veces la persona ya falleció y aún hay dolor en tu corazón, o sea, ya tiene años y no puedes. Entonces, yo creo que todas hemos atravesado pérdidas, ¿verdad? Incluso en la palabra del Señor en la Biblia podemos mirar a una María, la madre de Jesús. Yo le comentaba a Anita hace un momento antes de comenzar la transmisión, oye, es que a María, ella perdió no solamente a su esposo José, o sea, sí se quedó a cargo de sus otros hijos y de Jesús, porque era su madre. Sí, y aunque él era Dios también encarnado,
pero era Era su hijo, madre y era su y era su hijo, hijo, ella lo claro. tuvo. Y después ver morir a su hijo de la forma en que En que lo murió, vio, claro. o sea, yo no sé Tan qué madre terrible soportaría ver o eso. Ujú. mirar eso, de cómo ejecutan a tu hijo de una forma tan cruel como si lo hubiera merecido. Yo creo que aunque lo merezca una madre siempre se va a doler, pero aún haciendo nuestro Señor Jesucristo el que Sí, padeció esto, y vemos a una María que atravesó esta situación de pérdida. El mismo Jesús, Jesucristo, hace un momento tú me comentabas de cuando murió su primo Juan Juan el el Bautista. Bautista. ¿Qué hizo él? Se apartó. Se Dice que se apartó. subió a una barca y se apartó. Y qué bueno que recuerdas esto, porque hay cosas que cuando estamos viviendo el duelo no debemos hacer. Exacto. Y a mí me llama mucho la atención porque Jesús se apartó, pero no solamente se aparta momentáneamente, porque dice después la escritura que después de que le dan la Ujú. noticia de que ha muerto Juan el Bautista, la gente se entera para dónde iba Jesús y la gente lo sigue. Y cuando él baja de la barca ve que hay multitudes y en ese momento eh, O sea, el se Señor da cuenta Jesucristo que tenía un propósito. se apartó con un propósito. Sí, se Se apartó apartó por con el propósito de vivir de el duelo. vivir el duelo. Claro, de vivir el duelo en Exacto. soledad, pero también Sí. cuando llega a la orilla y ve que hay tanta gente, se da cuenta que tiene un propósito. Y nosotros tenemos un propósito. Entonces, el duelo es bueno, apartarnos, pero no aislarnos totalmente. Muy bien. Porque la misma palabra lo dice, ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Qué Entonces, importante es tener sí, a un amigo, un sí, verdadero amigo, y sí. necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio, porque muchas veces sentimos que las personas no nos entienden, Exacto. porque vivimos el duelo de maneras diferentes. Entonces, necesitamos esos respiros, esos momentos privados, pero sin aislarnos totalmente, porque hay quien se aísla y no quiere ver ni hablar con No, nadie. eso ya no es sano, Y ¿verdad? eso ya no es sano. Exacto. ¿Qué otras de las cosas no debemos hacer? Dentro del duelo, de pronto nos sentimos que somos los únicos que estamos sufriendo. Sí. Y la verdad, tenemos un aislamiento no solamente emocional, sino también familiar. Y la Sí. familia está viviendo también un duelo, porque Ujú. si falleció un familiar, pues a todos nos va a afectar. Sí, Si uno pierde el todos. trabajo, todos nos va a afectar. Fíjate que ahorita, y se me viene a la memoria, ¿verdad? Una película muy hermosa, no sé si la viste, llamada La Cabaña. Ah, sí. Es magnífico para lo que estás diciendo, ejemplificarlo, Ujú. porque esta familia pierde a una niña, a una hija. Es un matrimonio que tiene 3 hijos, pero la más chica la raptan, la matan, y en fin, que el esposo empieza primero, antes que nada, con la negación, precisamente, Y con la y ira. se queda atrancado en el enojo, porque está Sí, enojado con Dios, enojadísimo. porque Ujú. cómo puede ser posible que no haya cuidado a su hija si a pesar de esto, todavía aunado era un hombre que de fe, era una familia de fe, una familia del Sí. Señor. Entonces me viene a la memoria que él no pudo afrontar el duelo de una manera sana, y como tú lo estás diciendo ahorita, no solamente era el dolor de él, estaba la esposa y los otros 2 hijos, de tal manera que él no logra salir y no logra salir de su duelo, de la etapa del enojo y de la ira, y Ujú. su familia no solamente perdió a la niña, la familia lo perdió también a él, o sea, fueron dos, cosa que cuando uno está en medio de ese enojo, de medio de ese dolor, yo creo que uno se hace ensimismado, como se dice, ¿verdad? Solamente Ajá. estás viendo en ti mismo, pero no estás mirando que hay otras personas que pueden estar atravesando tu mismo dolor, y yo creo que por eso también a veces hay
no sé cómo se llaman esas organizaciones o esas ayudas civiles donde reúnen a un grupo para que puedan compartir y puedan sacar ese dolor. Y Sí, ahorita que porque mencionabas eso, recordé esta película, si la pueden ver y tienen la oportunidad, búsquenla, de veras. Es una película de mucha enseñanza. Al final logra un milagro el Señor hacer en su vida y logra salir, pero después de mucho tiempo de él estar estacionado en el dolor, en el enojo y en la ira. sí, esa es una muy buena película y que Sí, tiene una aplicación muy, muy bastante. apropiada, muy Sí, apropiada. sí. Otra de las cosas que yo traigo aquí algunas Ajá. cosas anotadas, a veces nos volvemos descuidados. Sí. No debemos descuidarnos dentro del duelo. Nos volvemos descuidados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo Cierto. nos volvemos descuidados? O dejamos de comer, Sí, o comemos chatarra y comemos en demasía, sí. o no nos bañamos, no nos arreglamos, no queremos ver a nadie. Y entonces empezamos a romper relaciones. Obviamente, hay un descuido espiritual y dejamos de buscar al Señor, dejamos de orar. Exacto. Y Y el duelo puede durar, no sé cuánto tiempo. Hay personas que pueden durar años en el duelo. Puede pasar mucho tiempo. sí, pero un duelo, lo Ujú. normal de un Sí, duelo sano, sí. dura entre 6 meses y 6 12. meses y 12. No Después más de de, un año. después de un año ya podemos considerar que es un duelo patológico, Wow. porque hay personas que sienten que, por ejemplo, que tienen que ir al panteón todos los días, Sí. durante años, porque sienten que lo están abandonando, Oh, sí. sí, que lo están dejando solo a la persona. Pero no es solamente eso. Empezamos a tener impaciencia cuando estamos en medio de un duelo y sentimos que las personas no nos entienden, Ujú, nos volvemos impacientes. ujú. Y la impaciencia muchas veces nos lleva a la intolerancia y a la agresividad. Y Sí. entonces la gente a nuestro alrededor puede decir, ¿qué le pasa? Porque no sabe lo que está dentro de su persona, ¿verdad? No sabe Ajá. todo lo que hay ahí, un volcán en erupción, una cosa tremenda, un dolor tremendo que Sí. no sacaste. Ajá, y porque no te lo has permitido. Sí. Y muchas veces no quieres que nadie te vea llorar. Y nos queremos Ujú. hacer los fuertes. Y entonces es el Es que clásico se ha malentendido, han creído que las lágrimas son síntoma de de debilidad. debilidad, pero las lágrimas, Dios nos creó con la capacidad de llorar por algo. El mismo Jesús Jesús lloró lloró. ante la muerte de Sí, Lázaro. sí, el mismo Jesús lloró. Entonces, nosotros realmente tenemos que permitirnos Ujú. sentir eso y darnos cuenta que